Buenos días a todos. El día de hoy tenemos el seminario del doctor Javier Ramírez Ricardo y les voy a compartir un poco de su semblanza académica. El doctor Ramírez es químico biólogo parasitólogo por la Universidad Autónoma de Guerrero, perdón. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en ciencias con especialidad en biología celular en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ha impartido cátedras a nivel licenciatura y posgrado. Su investigación se ha centrado en el estudio de la comunicación celular mediada por vesículas extracelulares y su papel en la progresión del cáncer. Específicamente durante su doctorado demostró que células de cáncer de mama tratadas con ácido linoleico promueven la secreción de vesículas extracelulares, las cuales incrementan la migración de células cancerosas, contribuyendo a entender la relación entre las dietas ricas en ácidos grasos y la progresión del cáncer. Javier es además miembro activo de sociedades científicas como la Sociedad Internacional de Vesículas Extracelulares, ISEV por sus siglas en inglés, y ha presentado su trabajo en congresos nacionales e internacionales. Actualmente es investigador postdoctoral en el laboratorio de la doctora Heather Pua en el Departamento de Patología, Microbiología e Inmunología del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Estados Unidos. Su línea de investigación se centra en elucidar los mecanismos de secreción, cambios de composición y función de las vesículas extracelulares en cáncer. Y pues sin más los dejo con el seminario del doctor Javier Ramírez. Adelante, Javier, por favor. Gracias. Gracias, Dulce. Primero que nada, pues agradecerte por esta invitación, ¿no? Es un honor para mí, pues, platicarles sobre este trabajo que he desarrollado durante mi estancia postdoctoral ahí. Como ya lo mencionaste, en el laboratorio de la doctora Heather Púa, es un trabajo que se enfocó en elucidar como el papel de esta proteína llamada ALCAM en la secreción y en la cambio de composición de las vesículas extracelulares, usando un modelo de bladder cancer, que es de vejiga. Y bueno, a continuación, pues vamos a dar inicio con un poco de contexto, de background. Alcam, como ya les mencionaba, es una proteína de adhesión que pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Y como pueden ver acá, tiene una estructura caracterizada por un largo dominio extracelular, el cual pues, se compone por 5 dominios tipo IgG, 2 dominios variables y 3 dominios constantes. Tiene un dominio transmembranal y un dominio intracelular corto, que pese a que es pequeño, pues le ayuda a Alcam pues interaccionar con proteínas como scaffold proteins o adaptadores y pues regular, ¿no? Eventos celulares. Alcam puede generar o interaccionar de dos maneras: una adhesión conocida tipo homotípica, que es cuando dos proteínas Alcam de distintas células interaccionan entre sí, y cuando Alcam interactúa con otra clase de proteínas, como sería el caso CD6 o CD9, que se ha demostrado que estos interaccionan. Entonces, esta interacción es conocida como interacción heterotípica. Alcam está expresada en todos los tipos celulares y está sobreexpresada en muchos tipos de tumores sólidos, como pueden ver: cáncer de tiroides, cáncer de próstata, cáncer colorectal. Pero importantemente, para lo que nos interesa a nosotros, es la expresión en cáncer urotelial, que particularmente en el cáncer de vejiga hay una alta expresión, y esta expresión se correlaciona con un pobre pronóstico. Además, estudios in vitro e in vivos han demostrado que tumores positivos a alfa pues, contribuyen a la progresión tumoral mediante la regulación del crecimiento celular, la migración y la metástasis. Por otro lado, como pues, uno de los
importantes reguladores de la comunicación celular son las vesículas extracelulares. Las vesículas extracelulares son partículas compuestas de una bicapa lipídica. Estos transportan una variedad de componentes o moléculas bioactivas que incluye proteínas, que pueden ser proteínas citosólicas o proteínas transmembranales. Pueden transportar ácidos nucleicos, que incluye RNAs mensajeros, microRNAs, RNAs largos no codificantes, etcétera. Pero también la misma capa lipídica puede estar compuesta por diferentes tipos de lípidos y estos lípidos son importantes en la transducción de señales. La Sociedad Internacional de Vesículas clasifica a las vesículas extracelulares en tres tipos, pero el tercer tipo, que son los cuerpos apoptóticos, que ustedes ya conocen, que vamos a omitir en este caso, pero tenemos los otros dos, que son las microvesículas, que tienen pues un tamaño que va de los 30 a los 300 nanómetros, se generan directamente de la membrana plasmática por un mecanismo que, bueno, en este caso voy a omitir a propósito, y las vesículas, los endosomas, que se forman a través de una vía endocítica, donde pues las proteínas que van a entrar en las vesículas son marcadas de alguna manera. Estas proteínas se endocitan en las vesículas y estas vesículas, ya sea que maduran o viajan y se forman estas vesículas, cuerpos multivesiculares, perdón, donde se van a formar más vesículas dentro de ellas, conocidas como vesículas intraluminales. Y estos cuerpos multivesiculares pueden seguir dos rutas. Una sería hacia la vía degradativa, la fusión con lisosoma y la degradación de sus componentes. Y la segunda alternativa sería la fusión de estos cuerpos multivesiculares con la membrana plasmática, la liberación de estas vesículas intraluminales, donde ahora son conocidas como exosomas, y tienen un tamaño que va de los 30 a 150 nanómetros. Estas vesículas van a ser tomadas por las células recipientes por diferentes mecanismos. Primero puede ser la fusión de la membrana, dado que ambos comparten pues, la naturaleza lipídica, ¿no? Y luego hay otro mecanismo que puede ser la interacción ligando-receptor. Estas vesículas pueden expresar un ligando que es reconocido por el receptor membranal, y esto se activa una cascada de señalización afectando el destino celular. Puede ser otros mecanismos que involucran la endocitosis o fagocitosis, etc. Como aquí propiamente me gustaría traer, digamos, a la mesa la discusión de los mecanismos de biogénesis y el sorteo de cargos de las vesículas, propiamente hablando de los exosomas. Hay tres mecanismos bien estudiados. El primero es el mecanismo mediado por el complejo SCORE y el mecanismo regulado por el complejo ALIS-cintenina, y otro complejo que es dependiente de ceramida. El de ceramida lo voy a omitir, quisiera enfocarme en estos dos para darle un poco de contexto. Ustedes recuerdan que el complejo SCORE pues, participa en la selección de cargos durante el tráfico, digamos, por default, que hemos estudiado cuando las vesículas se forman en la ruta, en el transporte intracelular, que pues va de retículo, Golgi a membrana. Y ahí participan proteínas como COPS, no COPS2 particularmente hablando. Pero las vesículas que se generan, digamos, desde la membrana plasmática, pues capturan cargos que tienen señales, como ya les mencionaba anteriormente. Estas señales son señales de ubiquitinación, pero son distintas a las ubiquitinación por regradación. Tienen un arreglo distinto. Y aquí componentes del complejo SCORE 0, que es HRS y STAM, pues van a reconocer estas proteínas que tienen estas señales, y estas van a reclutar otras proteínas, como por ejemplo las creatinas, ¿no? Entonces estos forman pues la impaginación de la vesícula en la membrana, y hay un reclutamiento secuencial en todo el complejo SCORE, que van de SCORE 1, 2, que van a inducir la curvatura de la membrana.
y el complejo SCORE3 que va a regular básicamente la decisión de la vesícula de formación. Y estas vesículas, como le decía, migran o si bien van a fusionar con cuerpos multivesiculares que ya están formados dentro de la célula. Y estos van a ser resultados, ¿no? Como entosomas, como ya les mencioné en la diapositiva anterior. Tenemos, por otro lado, el sorteo de cargo mediado por ALIX y sinterina. Este mecanismo, pues, omite el reclutamiento del complejo escocero, reconoce cargos por estos motivos a través de esos dominios PDZ y entonces empieza a reclutar los complejos con uno, 2, 3, pero este complejo, va a reclutar muchos componentes por ejemplo, de los marcadores clásicos que se van a encontrar en las vesículas, como CD63, SG101, y van de igual manera, ¿no? La única excepción es la omisión del complejo escorcero, todo lo demás es similar, y pues van a reclutar también cargos, son los reguladores de la selección de cargos, y esto es muy importante particularmente sobre sintenina, porque es la que se va a encargar de reclutar estos cargos. Eh, las vesículas, pues pues yo empecé como a trabajar con las vesículas allá por el 2012. Había todavía por acá entonces muy pocos estudios, pero ya a finales de como el 2018, pues surgieron muchísimos estudios que pues las vesículas extracelulares pueden como promover y mantener todas las hallmarks del cáncer que fue propuesto por Hanahan y Weinberg en el 2011. Y para lo que nos interesa, pues es que el papel propiamente de las vesículas en el proceso de la invasión y la metástasis tumoral. Y uno de los procesos pues, más cruciales durante esta etapa es la migración, la migración celular. Pero ¿cómo se lleva la metástasis, la cascada metastásica? Pero recordemos, ¿no? La célula adquiere mutaciones, cambios epigenéticos y genéticos, células se transforman, se forma un tumor primario. Este tumor se vuelve invasivo, adquiere pues, fenotipos más agresivos, secreción de metaproteínasas, la transformación de digamos, esta ruptura digamos, de la sensibilización de las señales de paro, todo este asunto. Entonces, las células cancerosas, pues, tienen procesos de cascada metastásica y van a invadir el tejido local, van a migrar, llegar a un vaso sanguíneo, van a intravasar y luego ocurre la extravasación y luego la colonización del tejido secundario, ¿no? Y acá es donde entra la migración celular, como les decía, que es un proceso crucial y que está determinado pues por muchos factores. Entonces, quiero enfatizar acá como pues el papel de la matriz extracelular en la migración celular. Los receptores, digamos, clásicos que reconocen la matriz extracelular son las integrinas, están compuestos por una señal alfa y una señal beta, y pues van a reconocer, ¿no? Muchos componentes de la matriz extracelular, como colágeno, fibronectina, lamina, adenosina, colágeno tipo 1 o 4. Y estos van a generar una tensión mecánica que se transduce hacia el interior de la célula como una señal bioquímica. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a activar proteínas intracelulares y particularmente dos proteínas sinasas que actúan como un complejo dual, que es la sinasa SAR y FAC. Y estos pueden activar diferentes ejes de señalización, pues P3KKT, matrinasas, y estos tienen consecuencias porque cuando las células están pues interactuando con esta matriz extracelular, pues forman adhesiones focales y la activación de estas rutas de señalización eh, terminan como en la formación de adhesiones focales, el desensamble de las mismas y por lo tanto la migración celular. La migración celular pues va a darse, digamos,
va a haber hay sustratos que pues modulan mejor la migración celular y eso es lo que les quiero mostrar aquí en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, se ha probado que las células que se prueban, digamos, su capacidad migratoria en diferentes sustratos como la melanina, la izquierda y colágeno. Claramente pueden observar aquí que las células parece que migran mejor en estos platos cubiertos con la melanina. ¿Cómo o a qué se debe eso? Porque esto se debe porque las adhesiones focales que forman las células que están cultivadas en sustratos cubiertos, en placas cubiertas con laminina, forman, forman adhesiones focales más pequeñas. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues estas formaciones de adhesiones focales más pequeñas permiten a las células ser más, las adhesiones focales ser más dinámicas, es decir, que pueden intercambiar más fácilmente y eso es una gran ventaja para las células cancerosas, pues migran más rápido, mientras las células que están cultivadas en placas cubiertas con colágeno, pues forman adhesiones focales mucho más grandes, lo cual lleva más, digamos, es más complejo tanto ensamblarlas como desensamblarlas. Eh, Hay estudios que han demostrado que las vesículas, que hay caveolina 1, que es una proteína cubierta de vesículas, particularmente esas vesículas que se generan también a nivel de membrana plasmática, modulan pues, la deposición de tenasina C, que es pues, un componente también de la matriz extracelular. Y esta deposición, pues como pueden ver acá, a nivel local puede incrementar digamos, la invasión, la migración, pero a nivel, digamos, remoto, puede ayudar a formar el nicho premetastásico. Y esa es una de las ideas de que hay ahora, ¿no? Que probablemente las vesículas contribuyan a la formación del nicho premetastásico. Y tiene sentido porque pues están depositando componentes de la matriz extracelular hacia sitios distantes en los órganos, digamos, blancos, pues van a preparar ese nicho, ¿no? Para que las células lleguen. Pero ¿cómo entra, digamos, Alcan en este juego de formación de vesículas, Alcan, cómo están todos esos vinculados? Pues hay un estudio que para nosotros, pues, digamos, fue como el punto de partida, que sintenina y esrina, estos interaccionan con Alcan. Y eso nos llevó como, pues, a plantear la siguiente hipótesis de que Alcan pues está interactuando con sintenina y una tetraspanina que es CD9, esto no lo menciono, pero hay estudios experimentales que demuestran que Alcan interacciona con CD9 y CD9 es un marcador y es un importante regulador de la secreción de vesículas también. Entonces, basado pues en estas evidencias, nosotros planteamos que Alcan podría controlar el cargo de composición de las CBS para potenciar la migración celular. Aquí les muestro cómo desarrollamos, digamos, este proyecto. Nosotros inicialmente estábamos trabajando con dos líneas celulares, una línea no invasiva y una línea invasiva. La más invasiva está conocida como YUMO 3. Entonces, YUMO 3 y generamos pues la línea knockout, hicimos un knockout de alta en nuestras células y lo que decíamos era cultivarlas 48 horas en medio bajo de suero. Posteriormente colectamos estos medios condicionados y luego les centrifugamos medios condicionados a 500 y a 2000 Gs para remover las células muertas y debris y luego aún así filtramos todavía este medio usando los filtros Millipore de 0.45 micrómetro y luego concentrábamos todo este medio y aquí entraba la etapa de concentración porque nuestras células
por mala suerte, por decirlo así, sí producían vesículas, pero muy pobres de proteína, entonces colectamos cantidades enormes de medios para hacer un experimento, porque yo colectaba como un litro y medio, como un torre, así casi de mi altura, de placas por cada línea celular para un experimento, era mucho trabajo, entonces centrifugar, el método clásico de aislamiento de vesículas es la centrifugación, pero entonces centrifugar toda esa cantidad de medio era mucho, entonces lo que hacíamos era concentrar, concentrar. Esta es una imagen pues nada más representativa, pero realmente usábamos unos filtros pues más grandes y concentrábamos todo esto en medio. Luego lo que hacíamos era correr el concentrado en cromatografía de exclusividad de tamaño y luego lo que hicimos fue tomar nomás como las fracciones 2 y 3 y 4 que es donde, ahorita les muestro, donde encontramos cuando cuantificamos el número de vesículas en estas fracciones, en la fracción 2 3 y 4 fue donde vimos mayor cantidad de vesículas. Entonces nosotros decidimos tomar estas tres fracciones, luego combinarlas y luego ultracentrifugarlas y luego pues, ya obtuvimos un pellet, ¿no? Que fue la vesícula que la resuspendimos en un volumen de 100, 150 microlitros de PBS y luego hicimos este análisis rastreo de partículas que fue para determinar el tamaño y número de las vesículas. También hicimos microscopía electrónica de transmisión, hicimos proteómica, hicimos experimentos de citometría de flujo y migración celular. Entonces, en primer lugar, pues quisimos contar, ¿no? Los números de vesículas secretadas, tanto por las células wild type y knockout. En el panel A, lo que les muestro es simplemente el Western blot de, los, de las células, o sea, de las células UMOC, la célula wild type, donde claramente pues, está presente algo, y la línea knockout, donde pues exitosamente logramos eliminar alfa. Y cuando cuantificamos el número de vesículas secretadas por célula, pero 48 horas, que es el tiempo de colección, como les comenté, vimos que las células knockout secretaban más vesículas que las wild type. Y cuando fuimos a evaluar como la distribución de tamaño, pues vimos que en tamaño son más o menos similares de acuerdo a este análisis, pero sigue habiendo un mayor número de vesículas no secretadas por las células knockout. Luego quisimos verlas por microscopía electrónica. Entonces hicimos microscopía electrónica de transmisión para ver, pues realmente visualizarlas, ¿no? Y acá notan ustedes que pues las estructuras que vemos acá son estructuras esféricas, algunas formas de copas, con una característica típica de doble membrana, que es la que pues la naturaleza de las vesículas. Claramente pueden observar que hay mayor vesículas en la condición de knockout, con lo cual concuerda, ¿no? Con el análisis que habíamos dicho por NTA. Entonces, una vez más vimos que hay mayor vesículas, también hay muchas más vesículas pequeñas, es más heterogénea, de hecho, las vesículas secretadas por las células knockout. Luego enseguida lo que quisimos fue, y este es un poco de la metodología del grupo, de este grupo donde yo me uní, que les comentaba, que ya había empezado ellos a trabajar con el proyecto. Y lo que ellos hicieron fue diseñar una metodología que se llama EV Fingerprinting, que básicamente es esto que les muestro acá. Ellos colectaban las vesículas, o bueno, que fue básicamente lo que yo repliqué, colectar vesículas, o las wild type, knockout, y luego teñirlas con este colorante, dye 8. Entonces, este colorante tiene la particularidad de que emite a diferentes longitudes de onda y cada longitud de onda te va a ir dando ciertos como parámetros o características. Entonces, esto lo hicimos, esto realmente lo corrimos a través
de un código de Python que pues que integra todas, digamos, estas características de las vesículas que son analizadas por citometría de flujo. Esta información es integrada por este pipeline y luego lo que nos da al final son, pues, son clústeres. Hacemos de reducción, dimensional reduction, entonces hacemos clustering y luego, pues, vemos, ¿no? Que podemos determinar si las vesículas son más grandes, si también tienen una naturaleza, una composición distinta. Entonces, eso es lo que la información que básicamente nos da esta metodología. Y aquí en estos UMAP pueden observar en el lado izquierdo las condiciones wild type, el knockout en la derecha, y los colores más intensos, o sea, más amarillo, significa que esas vesículas básicamente son más grandes. Es decir, que acá las knockouts sí hay un cambio de ciertas subpoblaciones que pareciera que se secretan vesículas de mayor tamaño y otras pues se conservan, pero eso es lo que nos dice acá los UMAP. Nosotros luego quisimos como ver específicamente qué clusters fueron como los enriquecidos. Y acá fuimos a checar como en la parte de, aquí pueden observar las funciones knockout igual type y acá pueden observar los clusters, ¿no? Entonces, si ven así como de reojo, pues claramente las vesículas secretadas por las células knockouts presentan como una mayor intensidad de señal y eso quiere decir que hay unas subpoblaciones que son pues más grandes, que las células knockouts secretan ciertas poblaciones que son células más grandes. Es todo lo que sacamos. Hicimos otro análisis que por los omito, pero bueno, ya que este artículo ojalá les vuelva a mostrar. Y enseguida lo que hicimos fue, oh, pues bueno, ya vimos que el número de ciclos incrementa en las células de knockout, que pareciera que hay una población de vesículas de células knockout que también incrementa. Entonces, esperábamos que fuera bajando, ¿no? Pero porque pues, nosotros decimos, hay una mayor expresión de alfa, las células y que el knockout pues, pues bajara esto, pero era como que estábamos viendo incremento del número de vesículas, mayor tamaño. Entonces fuimos a ver como qué componentes tienen estas vesículas y acá básicamente hicimos lo mismo. Entonces, fuimos a analizar por proteómicas las vesículas, ¿no? En las condiciones que les indiqué. Curiosamente, como pueden ver acá en el diagrama de Venn, como la expresión, digamos, de proteínas únicas en la condición de knockout igualdad no es como grandiosas. Hubo muy pocas proteínas que mostraron cambios, pero lo que encontramos no fue ausencia total, más bien ya fue disminución o incremento. Entonces, cuando hicimos el análisis de enriquecimiento, como observan en el panel C, lo que nos llamó la atención pues son este enriquecimiento en proteínas que participan en la interacción de la matriz extracelular con receptores de la matriz y proteínas que participan en la formación de lesiones focales. Y bueno, hay otras proteínas, enriquecimiento de proteínas como dice aquí, pathways en cáncer o de la vía beta-ct. Nosotros nos llamó la atención que estas fueran enriquecidas, pero pues estuvieron ausentes en la línea knockout. Entonces, para ver en detalle qué proteínas se enriquecieron, fuimos a checar, digamos, proteínas por proteína. Y acá encontramos como una variedad de integrinas que cambiaron su expresión en las vesículas. Tenemos estos receptores o antenas que reconocen fibronectina que tienen esta secuencia RGD, que pues básicamente todas bajaron, y las knockout bajan, ¿no? Y tenemos la antena alfa 3 que es una célula menina que baja drásticamente también las knockout. La alfa 6 incrementa los knockout. Y la alfa 2 pues está muy baja en la wild type, pero alta en knockout. Y la beta 1 baja también. Entonces, recordar, bueno, mencionar que alfa 2 tiene alfa 2 es un receptor de colágeno y
nosotros pues no podíamos como caracterizar todas. Entonces lo que hicimos fue o nada más como enfocarnos en aquellos que mostraron como cambios más drásticos, como fue la insulina alfa 3 que fue muy alta en las wild type y luego pues muy baja expresión en las knockout. Y al contrario, ¿no? La alfa 2 la insulina alfa 2 muestra un incremento de dramático en las vesículas de las knockout. Entonces, aunque sí analicé algunas de ellas al final, no, vamos a considerar enviarlas en suplementaria al final, pero nos enfocamos precisamente en alfa 3 y alfa 2 que una muestra de expresión en la guata y la otra en las knockout. Y también fuimos a ver qué tipo de matrices extracelulares estaban enriquecidas en las vesículas. Las gráficas que se muestran acá, es distinta a la que mostré en la diapositiva anterior. Lo que pasa es que si bien no les mencioné, nosotros usamos dos técnicas de aislamiento para checar digamos, la composición de estas vesículas por proteómica. Hicimos densidad de gradiente y solamente la exclusión de tamaño, la cromatografía por exclusión de tamaño. Si bien todo lo demás, todos los experimentos que hicimos fueron ya únicamente vesículas aisladas por la cromatografía, por exclusión de tamaño, eh, por eso ya no hay necesidad como de mostrar ambas, todos los experimentos, simplemente nos quedamos con una condición porque es mucho trabajo hacerlo bien. En, en azul te muestra como la flotación, ¿no? Que es el gradiente, y en la C, que es la cromatografía por exclusión de tamaño rojo, y pueden observar que en pues, las vesículas aisladas por ambos métodos, pues todos muestran baja expresión, en las no acabo, no quedamos alta. Y nuevamente aquí también no podíamos como caracterizar todas, porque además pues contamos con también el grupo contamos con estos anticuerpos a la mano, la mina alfa 5 beta 1 y gamma 1, que interesantemente forman un complejo y que este complejo de hecho es el más importante o que mayor o que potencia mejor la migración celular. Entonces, queríamos pues validar estos datos y lo hicimos por Western Blot. Eh, en primer lugar, fuimos a validar la expresión de las integrinas que les mencioné, la integrina alfa 2 que es un receptor para colágeno, y la integrina alfa 3 que es un receptor para la menina. Como ustedes vieron en los datos proteómicos, la integrina alfa 2 pues mostró un gran incremento en la expresión, las vesículas derivadas del cell knockout, pero las vesículas derivadas de los Guate presentan pues un gran incremento en la expresión de la integrina alfa 3. Esto pues, coincide con lo que vimos por proteómica. Esto también lo fuimos a analizar por otra estrategia, que fue por citometría de flujo. En el panel A les muestro el análisis de las vesículas derivadas de células wild type, y en el panel B perdón, A wild type, pero pero la integrina alfa 2 como pueden observar aquí. Las wild type y las vesículas knockout. Aquí usamos un control de isotipos en estos paneles de la izquierda, y aquí cuando analizamos la expresión de la integrina alfa 2 en las vesículas derivadas de células wild type, pues vemos básicamente muy pocas vesículas positivas, pero cuando analizamos la expresión de integrina alfa 2 en las vesículas derivadas de células knockout, vemos un incremento significativo de vesículas positivas a integrina alfa 2. Cuando analizamos la expresión de integrina alfa 3 en las vesículas wild type, pues como era de esperarse, así como lo vimos por Western, pues hay un incremento pues muy dramático de integrina alfa 3 en las vesículas wild type, y hay una disminución en la expresión en las vesículas knockout. Y acá en C lo que les muestro es como el porcentaje de vesículas positivas, ¿no? Ya sea interna alfa 2 o interna alfa 3. Y claramente pues, se muestra mejor que
las vesículas de las células knockout pues, muestran este incremento de la expresión de internet alfa 3, 2 sobre, y acá la wild type muestra una expresión de internet alfa 3. Eh, Luego de esto, por Western blot también quisimos corroborar la expresión de la laminina, porque pues como vimos lamininas por proteómica y vamos a corroborar esto. Si bien esto, aquí les muestro los Western blot, estas son imágenes representativas de tres experimentos independientes. En el panel A lo que les quiero mostrar es como recordar, ¿no? Que la interina alfa 2 es un receptor para colágeno y la interina alfa 3 es un receptor para la menina. Y acá abajo les muestro las estructuras de la adenina, están compuestos por tres cadenas, alfa, beta y gamma. Entonces, aquí recalcar que hicimos condiciones redundantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluimos pues, reactivos para romper las uniones de sulfuros que existen entre estas cadenas, entonces poder evaluar las cadenas de manera individual. Entonces, corrimos los Western blot y claramente pueden observar acá que pues, vemos cadenas individuales, ¿no? La mina alfa 5 que fue alta, como lo vimos, por proteómica en las wild type, las vesículas derivadas de las wild type, los mismos para beta 1 gamma 1 todas van a la baja en las vesículas, las líneas knockout, pues concuerdan perfectamente con lo que vimos. Entonces, luego lo que nos preguntamos fue si estas vesículas, de hecho, van en, digamos, en su forma ensamblada. Perdón, si estas lamininas van en su forma ensamblada en las vesículas. Entonces aquí lo que hicimos fue correr nuevamente Western blot, pero en condiciones no reductantes. Y acá pueden observar que cuando analizamos la presencia de laminina alfa 5 beta 1 y gamma 1 digamos, en las EVs de células Walter y knockout, pues lo que ya vimos, ¿no? Hay una mayor expresión de laminina alfa, las Walter, lo mismo para las beta 1 y gamma 1. Y que pero pueden observar que aquí el peso molecular de las lamininas es pues mucho mayor debido a que están en su forma ensamblada, en su forma trimérica. Y analizamos, aquí incluimos lisados totales, donde en las células todavía no están ensambladas, por eso es que vemos estas cadenas individuales todavía. Y es súper bonito porque pues ves como en su forma ensamblada y en su forma no ensamblada, vemos esta presencia y que concuerda precisamente con lo que vimos por proteómica, reafirmamos eso, que hay una mayor expresión de las lamininas en las vesículas derivadas de las wild type y que pues, además están ensambladas, lo cual es un requerimiento pues, necesario para que sean reconocidas por las integrinas. Y eso es importante mencionar también que los anticuerpos que usamos para analizar las integrinas reconocen la forma activa. Es importante precisar que si bien recordemos las integrinas no se activan digamos, por presión o algo así, pero se activan por, digamos, cambios mecánicos, que es precisamente cuando se unen con los componentes de la matriz extracelular, hay un cambio conformacional. Entonces, estos anticuerpos que usamos para analizar los integrinas, pues sí reconocen la forma abierta de las integrinas. Eso quiere decir lo que o lo que nos sugirió a nosotros, que las integrinas están en su forma activa y están reconociendo la menina en su forma ensamblada y que por tanto potencialmente podría inducir pues la activación de cascadas de sencillo río abajo, ¿no? Para formar adhesiones focales e inducir la migración. Nosotros, toda esta parte pues corresponde, digamos, a la
a esta rama, ¿no? De que vemos, encontramos receptores para la lamina, que es la interina alfa 3, y van las lamininas y muy potencialmente pues van acopladas. Muy importante mencionar que pues, en el estudio que les mostré al inicio, en la introducción, pues se mostraba que las vesículas depositan la matriz terciaria tenasina, pero no había indicios de que estos fueran, pues pudieran estar como adheridos a la integrina. Nosotros lo que proponemos es, está la presencia de las integrinas, alfa 3 que es un receptor para la melanina, es muy probable que la mielina de hecho esté adherida al receptor, acoplada, y que de esa manera son transportadas las vesículas, como nosotros lo que estamos pues proponiendo. Si bien no vimos colágeno en nuestra proteómica, y ahí, pues en la discusión con el grupo y con el core de proteómica, con gente de proteómica, ¿no? Muchas veces colágeno no se encuentra en la proteómica, pero está presente. Entonces nosotros decimos, bueno, podemos hacer el western, tenemos los lisados de la vesícula, hagamos un western. Entonces lo que hicimos fue analizar pues colágeno, las cadenas de los colágenos. Las colágenos también se forma ensamblada, consiste de tres cadenas también. La colágeno tipo 4 está compuesta por tres cadenas, que es alfa 1, alfa 2, y una de estas se repite, pero ahorita no me acuerdo. Pero claramente pueden observar aquí lo que les quiero señalar es que el colágeno tipo 4 se incrementa en las vesículas de las células knockout, coincidiendo con la expresión del receptor alfa 2, que es el que está presente también en las vesículas de las células knockout. Entonces, esto apoya aún más pues, la idea de que la expresión diferencial de esos receptores, tanto para colágeno y para laminina, y coincidente con la presencia de estas proteínas de la matriz, tanto las Walt y knockout, pues sugiere fuertemente que estas componentes de la matriz celular van acoplados a las interinas, y de esa manera pues son depositadas y contribuyen a la migración celular. Finalmente, pues quisimos probarnos ahora sí que la capacidad funcional de estas vesículas de promover migración celular. Entonces, lo que hicimos fue hacer migración de células únicas y estimular a concentraciones crecientes de vesículas derivadas de células wild type y vesículas derivadas de células knockout. Aquí en azul, pues son las células wild type estimuladas con vesículas derivadas de células wild type. Y como pueden observar, hay un incremento significativo de la migración celular, pero no así cuando las estimulamos con las vesículas derivadas de células knockout. Es decir, células wild type tratadas con células de células knockout, no hay un incremento significativo. Pero cuando estimulamos las células knockout, ALCAM knockout, con vesículas derivadas de células wild type, pareciera que las vesículas derivadas de células wild type recuperan o ayudan a recuperar esa habilidad de migración de las células knockout, como pueden observar aquí, pero no cuando se estimulan nuevamente con las vesículas derivadas de células knockout. Esto fue midiendo una propiedad de la migración, que fue la distancia, y luego decidimos evaluar la velocidad de la migración. Y aquí, nuevamente, el patrón es el mismo. La estimulación de células wild type con vesículas wild type incrementa la velocidad de las células. No así cuando estimulamos con las vesículas knockout. Y cuando estimulamos células knockout con vesículas wild type, ocurre lo mismo, recuperan estabilidad. Hay una mayor incremento de la velocidad de migración, pero no así nuevamente con las vesículas knockout. Si bien realicé, bueno, digamos, esto pues concuerda precisamente con esta historia, ¿no? Que he estado contando, la presencia de laminina en las vesículas Walta de la velocidad alfa 3, y en el antecedente demostré que células que se
prueban que se prueba su capacidad de migración en sustratos o en placas cubiertas por laminina y colágeno, las que crecen o las que están contraídas por laminina, migran más. Esto nuevamente reafirma, nuestros datos reafirman, corroboran una vez más eso. Nosotros agregamos de que la deposición de vesículas, perdón, la deposición de matriz celular que va acoplada a las integrinas a través de transportar en vesícula ayuda a la migración celular. Y es un poco, pues, este modelo, ¿no? Todos estos datos nos ayudan a, a proponer este modelo. Aquí, que las células, digamos, migración, pues, o células cancerosas secretan, pues, secretan vesículas que transportan componentes de la matriz celular, en este caso la minina, y estos sirven como como andamio para las células para poder ampliarse, formar adhesiones focales y luego hacer esa tracción, ¿no? Para migrar. Esta, todo este complejo que, como pueden observar, representa la membrana de la vesícula, nosotros proponemos que, de hecho, la ALCA estabiliza, porque esto ya está demostrado, la interacción de la insulina alfa 3 beta 1 estabiliza esta unión entre la interina alfa 3 beta 1 con la menina alfa 5 beta 1 gamma 1. Esto lo hace, ALCA establece esta unión y esto lo hace a través de CD151, que de hecho, cuando nucleamos, ese dato no lo mostré, cuando nucleamos ALCA, vimos una disminución de CD151 en las vesículas knockout y en las células. Entonces, es posible que este complejo, pues cuando noqueamos se estabiliza, pero la presencia de todo este complejo en las vesículas wild type ayuda a un complejo más estable, en donde pues donde la célula pues, sirve como un punto de anclaje para formar adhesiones focales que resultan en la activación de sinasas de adhesiones, la sinasa de adhesión focal y FAC, el complejo SAR y FAC que les decía, y estos activan rutas de señalización río abajo que van a ayudar en la formación de adhesiones focales, en el ensamble y por lo tanto una mayor migración celular, que es en este caso modelado por la menina. Lo que vimos es que solamente cuando estimulamos con colágeno, cuando estimulamos con mayor cantidad de las células, de las hebras que transportan colágeno es cuando empezamos a ver migración. Pero pareciera que las vesículas que transportan la menina acoplada a interina alfa 3 beta 1 potencian la migración de células, al menos en este, digamos, modelo de estudio que es una línea celular de cáncer de vejiga. Finalmente, nada más, quisiera, bueno, agradecer pues a mi grupo, a mi laboratorio, principalmente a mi jefa, que es la doctora del PUA, y a mis compañeros de laboratorio, a mis colaboradores, que pues ellos eh, contribuyeron, digamos, en gran medida al desarrollo de su trabajo, sobre todo la doctora Lisa Weaver y Bob Manson, que Lisa Weaver es la principal, la investigadora principal, Bob Manson es su adjunto, que ellos son expertos, tienen mucho trabajo sobre migración celular, y de hecho Lisa Weaver fue la ponente plenaria ahora en el congreso que fuimos de vesículas en Viena el año pasado. Y ellos tienen mucha experiencia en esto de la migración celular, sobre el papel de la vesícula, hablando de la migración celular, todos los mecanismos. Ellos han colaborado mucho en su trabajo. Jonathan Iris, que nos apoyó mucho en la parte de la estructura de flujo, y la otra Dolores Divicio, nos han apoyado mucho, que también estamos caracterizando vesículas grandes, porque ellos son expertos en trabajar con vesículas más grandes y ellos nos están ayudando en esta parte, que no lo incluyen en trabajo. Y el otro Silstra también, y bueno, todos los cores donde usé los recursos y equipos de la universidad. Y por mi parte sería todo, y pues estoy abierto a preguntas.
Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas felicidades por tu trabajo tan bonito y tan impresionante. El seminario ahora está abierto a preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Javi? Adelante, no veo. Paula. Bueno, Gracias, Dulce. Buenos días, doctor Javier. Felicidades por su trabajo. Tengo dos preguntas. La primera es si esta proteína ALCAM solo está en las vesículas o también está en la membrana extracelular. También está en la membrana plasmática, está, nosotros creemos fuertemente que está en estos dominios de tetraspaninas y tiene mucho sentido porque hay otra gente que lo ha visto interaccionando con CD151 y este CD151 pareciera que es como es el molde de todas las ollas, está como en todas, interaccionando con otras tetraspaninas que son los marcadores clásicos de las vesículas CD9, CD81, CD73. Entonces, está ahí. No sabemos lo que nos interesa mucho o la parte que nos podemos abordar es, o sea, mecanísticamente, cómo modula Alcan a través de sintenina, porque Alcan como es una proteína transmembranal y sintenina interacciona con ella en la parte citoplasmática. Eso es lo que ya no pudimos como corroborar, cómo regula realmente ese cambio de distribución. Sabemos que ocurre el cambio, pero ya no pudimos como no, por falta de tiempo no podemos ir sobre este, digamos, objetivo. Y su Ok, siguiente de acuerdo. Y ah, bueno, sobre esta misma, déjeme cerrar la puerta porque no escucho bien. sí, 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 Una disculpa. no se preocupe, doctora. Este, entonces, si no, si ustedes la quitan de la célula, la están quitando también de la membrana. De Sí, acuerdo a los resultados que veo, entonces no pueden saber si realmente, como muestra su modelo, los efectos se deben a una deficiencia de la proteína en las vesículas y no a que la proteína esté influyendo en la formación de las vesículas y cambie las proteínas que se ven ahí, ¿correcto o no? exacto, correcto. Eso es correcto. Nosotros creemos firmemente que es por la composición en este caso. Pero justo eso que comenta usted, porque por ejemplo, Alcan bien pudiera ser importante para la captura de las vesículas de las células recipientes. Entonces, en su ausencia, simplemente las vesículas no pueden actuar. Eso es muy interesante, doctora, porque pues por un lado podría ser eso, lo que usted comenta, pero sí pudiera ser que más que nada nuestra nuestra inclinación es que Alcan induce este proceso por este cambio de composición de cargos en las vesículas para promover la migración, más que la actividad de sí misma de Alcan en las vesículas, creo. De acuerdo, gracias. Y mi otra pregunta tiene que ver con, me llama la atención que sus Western blots no nos muestra controles de carga. Esto es Oh, porque son diferentes tipos de vesículas extracelulares y sería difícil encontrar alguna proteína que sirviera para todas o por qué no se incluye. eso es una muy buena pregunta, doctora. Fíjese que usted tiene toda la razón, porque, bueno, en las células es más fácil tener un control de carga actina, GAPDH o no sé, otra proteína, ¿no? En las vesículas es más difícil tener un control de carga, pero por un lado se usan los mismos marcadores de vesículas, que son las tetraspanías CD73, CD80, CD9 y otros más como sintenina, Alex. En teoría, estos no deberían cambiar si no importa, o sea, puede que haya más, digamos, vesículas, pero cuando normalizamos y cargamos
como por cantidad de proteína, estos marcadores deberían ser los mismos. No sé si me explico. Entonces, sí se usan estos marcadores y yo lo hice, si bien no lo mostré, eso sí, y digamos, fue mi error de mostrarlo, de que estos marcadores se mantuvieron, digamos, en la misma expresión cuando cargué misma cantidad de proteínas de vesículas de células wild type y no cambiaron, pero sí las proteínas donde sí vi cambios mantuvieron esa, digamos, esa tendencia. La tenalfa 3 fue elevada en las wild type, la tenalfa 2 en knockout no cambiaron. Entonces, esos son marcadores, pero nosotros, eso sí, si bien tenemos muchos controles acá, nosotros fuimos muy cuidadosos y aquí lo que hicimos fue todas las corridas de Western Block, que es mucho trabajo, fue purificar las vesículas y cuantificar la proteína por BCA. Y luego, después de eso, lo que hicimos fue correr, digamos, proteínas de la vesícula y después por SDC page, y luego tenerla con Cypro. Entonces, ahí lo que hicimos fue como o sea, visualizar, pues, de que las cantidades de proteínas, tanto las Wata y Knockout que estuviéramos cargando, que además ya habíamos cuantificado, fueran las mismas. Entonces tenemos todos esos controles, más aparte los controles de los marcadores mismos, los Western, que si bien no los mostré en el artículo, pues vamos a incluir todos estos, los controles que hicimos por Cypro, extensión de Cypro, los controles de los mismos marcadores de las vesículas, porque es cierto, pues, como usted dice, bien pudiera ser que simplemente cargamos más o menos, y que varió en los diferentes experimentos. Pero sí, sí lo hicimos, doctora, y muchas gracias por esa. Es una muy buena pregunta, creo esa. Gracias y felicidades. Gracias, Paola. ¿Hay alguna otra pregunta para el doctor Javier? Bueno, en lo que se animan, a mí me gustaría preguntarte, Javier, si probaron o tienen contemplado probar otras líneas celulares invasivas de otros tipos de cáncer para ver si este evento se repite o es exclusivo de cierto tipo de cáncer. Fíjate, sí, sí, no sé, estaba yo muy interesado como ir sobre cáncer de próstata, igual, o usar igual líneas celulares de cáncer de vejiga. Pero sí, si nos movemos tal vez en líneas celulares digamos, del mismo cáncer, pudiera ser que pudiéramos ver los mismos resultados, pero estoy casi seguro que si nos vamos a otro tipo de cánceres, los resultados van a variar completamente. Eh, Porque pareciera que el papel de Alcon es cáncer dependiente, por decirlo así, que depende del tipo de cáncer. Entonces, yo creo que en ese sentido Alcon modularía, digamos, de una manera distinta la secreción de vesículas de cargo de difusión, o si yo ni siquiera podría estar participando como en el cambio de composición, pero yo creo que sí, definitivamente. Nuestra idea, fíjate, como lo comenté al inicio, era pues tener una línea invasiva y la no invasiva, pero tuvimos eh, la, pero en la no invasiva, fíjate, cuando generamos la línea knockout, el knockout de las vesículas perdón, el knockout de alfa en las células no invasivas las afectó mucho porque no podían, no crecían rápido como la WATA, o sea, afectó la proliferación, entonces crecían más lentas, entonces nunca pudimos como ir a ese ritmo para tener datos, pues comparables, ¿no? Con la línea invasiva y la no invasiva, que eso fue nuestra idea al inicio, pero al irnos retrasando con esa línea, al último nos quedamos con una sola línea. Y perdón, ahora tengo algo que mencionarte. Fíjate que usamos una línea de fibrocarcinoma, justamente pensando, ahora, porque esto lo hice muy al inicio, ¿no?
que tal vez podría pues hacer lo mismo, ¿no? Ese mismo mecanismo, otro cáncer. Entonces usamos una línea de cura del ferrocarcinoma, HT-1080, pero los resultados eran totalmente, eran como casi, eran distintos, pues eran, sí, no, es otro tipo de cáncer, entonces no, de ahí ya no continuamos también con eso, porque pues no tenía mucho sentido para nuestra historia y esperamos que tal vez que eso pues ocurre con otras proteínas, de que en otras células, este tipo de modelo cambia su función y los datos son distintos. Entonces, decidimos como seguir en como trabajar con esta línea celular, aunque tuvimos algunos retos, como les comentaba, producen vesículas, pero pareciera que son muy pobres de proteínas. Y lo que al último estaba yo pensando es que pues nunca fuimos a evaluar microRNAs, o sea, ácidos nucleicos en general, tal vez están enriquecidos con ácidos nucleicos también. Entonces, sí, muchas gracias por tus preguntas. No sé si alguien más tenga otra pregunta. ¿Hay alguna pregunta adicional para el doctor? Parece que no hay manos levantadas. Bueno, ya solo una última pregunta. Por ejemplo, si trasladas esto a un modelo animal y utilizas, por ejemplo, un inhibidor de ALCAM, ¿qué tanto se afectaría la metástasis celular? O sea, ¿qué tan importante es ALCAM, al menos en este tipo de cáncer? Esa es una muy buena pregunta, Dulce. Y nosotros lo hemos pensado, pero fíjate, yo creo como que el denominador común aquí son las integrinas y las proteínas de matriz extracelular. Entonces, porque cuando quedamos ACAM, como no es una ausencia total, fíjate, de las proteínas de las integrinas, ni tampoco de la matriz extracelular. Entonces, y muchos estudios como que va en ese sentido, hay encontrado integrinas, encontrado proteínas de matriz extracelular. Pues yo creo que va más en sentido de como de inhibir quizás las integrinas de algunas, pero va a depender también de cáncer, una vez más, del tipo de cáncer, porque en ciertos tipos de cáncer hay una sobreexpresión de ciertas integrinas que otros tipos que no hay, ¿no? Entonces, yo creo que va más en sentido, si bien en los últimos meses estábamos tratando pues de adquirir anticuerpos, ¿cómo se llama? Anticuerpos bloqueantes. Ajá. Entonces, como que estamos buscando esos para inhibir, o sea, tanto para integrar alfa 2 y alfa 3 y ya probarlos, o sea, probarlos, hacer ensayos in vitro. Y bueno, la idea obviamente que hubiera estado genial hacerlo en modelos animales, que casi estaremos seguros que hubiera inhibido la migración celular, como hacer bloquear integrinas usando esos anticuerpos. Que esa es la idea, fíjate, esa es la idea. Tanto eso como anticuerpos dirigidos a la matriz extracelular, que eso es uno de los, creo que más o menos lo que se viene, que sobre todo este auge del papel de los componentes o de la matriz extracelular, ¿no? La formación de metástasis, todo ese asunto. Entonces, yo creo que hubiera sido bien interesante hacer eso, o que está interesante como continuar en esa ruta, ¿no? De hacer inhibición y hacer estudios tanto in vitro como in vivos. Bien, sí. Ojalá que sí se dé la oportunidad. En el chat tenemos una pregunta. La doctora Maricruz comenta, ¿modula Ajá. ALCAM transportada por las vesículas la permeabilidad endotelial y facilitaría la extravasación de células tumorales? Si modula Otra vez, por favor. Si ALCAM transportada por las vesículas modula la permeabilidad endotelial y si facilita la extravasación de células tumorales. Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Honestamente, no lo sé, no lo sé. Habría que investigar si esto pudiera ser. Sé que Alcam
es importante para la interacción con células endoteliales, pero no sé si hace esa función. O, Ujú. no lo recuerdo, tampoco no lo sé. Podría investigarlo y les debo la respuesta. Claro, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta adicional para el doctor Javier Ramírez? Me parece que ya no hay manitas levantadas ni comentarios en el chat. En ese caso, pues te agradecemos muchísimo, Javier, por habernos compartido hoy tus resultados. Muchísimas felicidades nuevamente y ojalá que se vengan cosas muy buenas para ti en lo personal y en lo profesional en este nuevo año que inicia. Al contrario, Dulce, muchas gracias por la invitación y es un placer estar acá con ustedes, compartirle, digamos, esta historia y sobre todo recibir preguntas que son más que nada retroalimentación para el trabajo, porque es justamente eso lo que voy a ponerme a hacer ahora, escribir terminar de armar todas las figuras. Espero publicarlo pues, próximamente. Gracias y espero estar nuevamente con ustedes en el futuro próximo. Claro que Que sí, tengan un buen día a todos. más que bienvenido. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en el próximo seminario.